Ok, hoy vamos a ver qué es la oración. Vamos a ver los tipos de verbo, el sujeto, el predicado, diptongo, hiato, triptongo. Y vamos a hacer un pequeño cuestionario y práctica de lo que vamos a ver. Vamos a ver que la oración gramatical, o mejor dicho, la oración, se fundamenta en la presencia del verbo. Esto quiere decir que una oración que no tenga verbo no sería oración. Por ejemplo, Pedro es muy inteligente. El verbo sería es. Pero si no tuviera verbo, vea qué raro sonaría esta oración. Pedro muy inteligente. ¿Verdad que no suena bien una oración sin verbo? No sería oración. Ella fue a la escuela. Si le quitamos el verbo fue, sería ella a la escuela. Entonces, una oración no funciona si no tiene verbo. Todas las oraciones tienen que tener verbo para poderlas entender. Entonces, ¿en qué se fundamenta la oración? En la presencia del verbo. Dice que la oración es un verbo conjugado. ¿Qué es conjugado? Que usted lo conjuga con los pronombres. Yo soy, él es, ella es. Eso es conjugarlo con los pronombres, ¿verdad? Con la persona que estamos, con el sujeto. Entonces, la oración es un verbo conjugado más los elementos sujeto y predicado. Predicado sería complemento. Entonces, ¿de qué se compone una oración? De un verbo conjugado, del sujeto y de los complementos, que sería el predicado, todo lo más que se diga. Vamos a ver que hay dos tipos de verbo, ¿ok? Está el de predicación completa y el predicación incompleta. ¿Cuáles son los tipos de verbos que hay? De predicación completa y de predicación incompleta. O también se puede decir verbo completo o verbo incompleto, en vez de decir esa palabra tan larga. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los tipos de verbos? Verbo completo y verbo incompleto. O también se puede decir de predicación completa y de predicación incompleta. Vamos a ver qué es un verbo completo y qué es un verbo incompleto. El verbo completo es donde en una oración solo vas a ver que está el verbo y después del verbo no hay más complementos, ¿ok? El verbo se siente completísimo, estando solamente él, ¿ok? Y el verbo incompleto es donde está el verbo y después del verbo usted va a decir que viene un montón más de palabras después del verbo. Entonces es un verbo incompleto. ¿Por qué es incompleto? Porque solito no funciona, no se entiende si está solo el solito el verbo, necesita a alguien más. ¿Ok? El verbo se siente incompleto, entonces necesita a alguien más. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver primero los significados y después los ejemplos para entenderlo bien. El verbo completo es que funciona solo como predicado. Vamos a ver. Dice, el bebé llora. Pero ves que no hay nada más aquí. Entonces, llora actúa como verbo y actúa como predicado. O sea, el verbo sería verbo y predicado al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, el verbo está completo aquí. ¿Ok? Porque actúa como verbo y como predicado. El sol brilla. ¿Ves? Que la oración paró aquí con el verbo. Entonces, el verbo se siente completo aquí, porque se entiende bien la oración. No necesitó un complemento. Entonces, esto se llama un verbo completo, porque no necesitó de un complemento, ¿ok? Para hacer entender la oración. En cambio, el verbo incompleto necesita un complemento, ¿ve? Es el verbo más el complemento, para expresar su significado. Por ejemplo, dice, ese hombre vende, si se quedara aquí, no se entiende. Se necesita un complemento. Entonces, ese hombre vende naranjas. Entonces, aquí el verbo sería vende y naranja sería el complemento. Entonces, se dice que el verbo es incompleto. El verbo es incompleto si llega hasta aquí. ¿Ok? Necesita algo más. Entonces, cuando usted ve que está el verbo
y necesita de un complemento, el verbo es incompleto. Pero cuando el verbo dice, no, yo soy fuerte, yo soy completo, solito, ¿ve? Que no necesita un complemento más para entender la oración, entonces estamos hablando de un verbo completo. Entonces, rápidamente, verbo completo funciona como verbo y como predicado, solo como predicado. Entonces, el bebé llora, llega hasta aquí la oración. Con solo el verbo ya usted entendió toda la oración, por eso es completo. El sol brilla, ¿ve? Con solo el verbo es ya el verbo y predicado. Porque ¿qué se dice del sol? Que brilla. ¿Qué se dice el bebé? Que llora. Entonces, aquí el verbo actúa como verbo y como predicado. Entonces, por eso es un verbo completo. Y el incompleto, acordémonos que necesita de un complemento para que se entienda la oración. Necesita un complemento. Por ejemplo, ese hombre vende naranjas. ¿Ok? Naranja sería el complemento. Y vende el verbo. Entonces, ese hombre vende. Si lo dejamos hasta aquí, no se entiende. Entonces, como necesita de un complemento, es un verbo incompleto. Vamos a ver sujeto y predicado. Vamos a ver las claves para saber cuándo hablamos de un sujeto y cuándo es un predicado. Entonces, para saber usted quién es el sujeto de una oración, usted va a hacer esta pregunta. ¿De quién están hablando? Entonces, cuando usted dice, ¿de quién están hablando? De María. ¿De quién están hablando? Del abuelo de José. ¿De quién están hablando? De la casa. Entonces, esa respuesta es el sujeto. Y el predicado, usted hace esta pregunta. ¿Qué se dice del sujeto? O sea, ¿qué decimos de esto? ¿Qué se dice de María? Que está en la casa. Entonces, lo que se dice del sujeto, que está en la casa, sería el predicado. Entonces, ahora vamos a ver la definición de sujeto y la definición de predicado, según el libro. Entonces, sujeto, dice, el sujeto puede ser una persona, puede ser un animal o puede ser un objeto del cual se dice algo en una oración. Entonces, una persona, un animal, un objeto del cual se dice algo en una oración es el sujeto. Y el predicado es lo que se dice de este sujeto. Entonces, lo que se dice del sujeto, ¿cómo se llama? Predicado. Persona, animal, objeto del cual se dice algo en una oración es el sujeto. Y aprenderse bien estas preguntas. ¿De quién se está hablando? Entonces, ¿de quién se está hablando? Es el sujeto. ¿Y qué se dice el sujeto? Sería el predicado. Entonces vamos a ver ahora en el sujeto varios términos de sujeto. ¿Ok? Entonces vamos a ver estas oraciones. Hay sujeto expreso y sujeto tácito u omitido. Vamos a ver qué es eso. El sujeto expreso es el que usted va a encontrar en la oración. Ve, aquí usted encuentra sujetos, aquí encuentra otro sujeto, aquí otro sujeto, aquí otro sujeto. En cambio, en el sujeto tácito, usted en toda la oración puede buscar un sujeto y nunca lo va a encontrar. Entonces, omite es que no está el sujeto, ¿ok? Eso es sujeto tácito u omitido. Entonces, vamos a ver ejemplos de sujeto expreso, que sí están en la oración. Dice, la casa es amarilla. ¿De quién están hablando? De la casa. Entonces, la casa es el sujeto. María es bonita. ¿De quién están hablando? De María. Entonces, María es el sujeto. Ella come carne. ¿De quién están hablando? De ella. Entonces, ella es el sujeto. El abuelo de Pedro es veterinario. ¿De quién están hablando? Del abuelo de Pedro. Entonces, este sería el sujeto. Entonces, cuando encontramos el sujeto en una oración, se llama sujeto expreso. Y cuando no encontramos el sujeto en la oración, se llama sujeto tácito u omitido. Es decir, que no está en la oración. Por ejemplo, comí solo ayer. Ok, pues usted dice, ok, pero ¿quién? María, él. No se encuentra aquí un sujeto, ni una cosa, ni un animal aquí antes del verbo, ¿ves? La oración empieza desde el verbo en adelante, ¿ve? En el sujeto tácito u omitido no se ve el sujeto adelante del verbo, ¿ves? Está solo el verbo y no pusieron aquí el sujeto antes del verbo. Entonces vamos a pensar qué sujeto iría aquí. Entonces, comí solo ayer.
Entonces usted dice, vamos a ver cuál sujeto faltaría aquí. Vamos a ver, yo comí, él comí, ellos comí, ustedes comí. No, entonces sería el sujeto que omitieron es el yo. Yo comí solo ayer, pero no pusieron el yo aquí. Entonces es un sujeto omitido. Durmió allá. Ay, ¿quién durmió allá? Yo durmió allá. No. Él durmió allá. Así puede ser. Ella durmió allá. Así puede ser. Nosotros durmió allá. No. Entonces, ¿cuál es el sujeto tácito omitido? Ella durmió allá o él durmió allá. Él o ella puede ser el sujeto que va aquí. ¿Ok? No se lo dan. Entonces, cuando no le dan el sujeto tácito omitido. Ahora vamos a ver el núcleo del sujeto. ¿Ok? El núcleo del sujeto puede ser un sustantivo o un pronombre. ¿Ok? Entonces, cuando le pidan núcleo del sujeto, puede ser un sustantivo o un pronombre. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué son los sustantivos? Acordémonos. Personas, animales o cosas. Por ejemplo, casa es una cosa. María es una persona. Perro es un animal. Entonces, casa, María, perro son sustantivos. Entonces, los sustantivos que usted encuentre en el sujeto son núcleo del sujeto. Y los pronombres, yo, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes, ellos, ellas, todos los pronombres, ¿ok? También son núcleo del sujeto, ¿ok? Entonces vamos aquí, en estos mismos ejemplos, ¿cuál sería el núcleo del sujeto? Dice, la casa es amarilla, ¿ok? Ya vimos aquí, sacamos primero el sujeto, que es la casa, ¿ok? Pero ¿cuál es el núcleo del sujeto? Sería casa. Casa, que sería un sustantivo, ¿ok? Que sería una cosa. María es bonita. ¿Cuál es el núcleo del sujeto aquí? La persona, María. Ella come carne. Aquí, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Ella, que es un pronombre. Ese es el núcleo sujeto. Entonces, cuando haya sustantivos o pronombres, esos son los núcleos del sujeto. Digamos, el abuelo de Pedro, ¿cuál sería el núcleo del sujeto? O sea, ¿de quién estamos hablando aquí? Entonces, el núcleo sujeto sería abuelo, que es una persona. Y el predicado también tiene, pero núcleo del predicado. Núcleo del predicado y verbo es lo mismo. Entonces, cuando le dicen cuál es el verbo o cuál es el núcleo del predicado, le están pidiendo el verbo. El verbo es la acción: cantar, reír, llorar, ser, caminar. ¿Ok? Y son verbos que pueden estar conjugados. Por ejemplo, Pedro es muy inteligente. ¿Cuál sería el verbo? Es. ¿De dónde viene es? Del verbo ser. ¿Ok? Porque digamos, yo soy, él es. ¿Ok? ¿Ve? Pedro sería un él. Entonces, él es. Viene del verbo ser. Entonces, es un verbo. Y sería, y como el es el verbo, pero también es el núcleo del predicado. Todos los verbos es lo mismo que decir núcleo del predicado. Y el predicado es lo que se dice el sujeto. ¿De quién estamos hablando? De Pedro. ¿Qué se dice de Pedro? Es muy inteligente. Entonces todo esto es el predicado. Vamos a ver esto. Ella fue a la escuela. Entonces usted va a decir, ¿de quién estamos hablando? De ella. Este es el sujeto. ¿Qué estamos hablando de ella? Que fue a la escuela. Entonces todo lo que dijimos del sujeto es el predicado. Vamos a ver cuál es el núcleo del predicado, que es lo mismo que decir el verbo. Sería fue. ¿Por qué fue? Viene del verbo ir. ¿Ok? Y el predicado, lo que se dice sujeto, fue a la escuela. El cocodrilo está en el río. ¿De quién estamos hablando? Del cocodrilo. Este es el sujeto. ¿Qué se dice el cocodrilo? Que está en el río. Este es el predicado. ¿Cuál sería el verbo? El verbo sería está, que viene del verbo estar. Entonces, el núcleo del predicado, que es lo mismo que el verbo, es está. Ahora vamos a otro tema, que estamos hablando de diptongos, hiatos y triptongos. Primer reconocimiento, las vocales.
A, E, O y U. La A, la E y la O son vocales fuertes o también abiertas, porque es donde abrimos más la boca. A, E, O. Fuertes o abiertas es lo mismo. Y U serían las débiles, porque es donde cerramos más la boca a la hora de pronunciarlas. Son las más débiles. O cerradas. ¿Ok? Vamos a ver qué es el diptongo. Porque dependiendo de si unimos esta con esta fuertes con débiles o fuertes con fuertes, así se forma el diptongo, el hiato o el triptongo. Entonces, cuando dice el diptongo, son dos vocales, oiga, alguna de estas, dos vocales pronunciadas como una sola sílaba. Entonces, cuando le dicen dos vocales pronunciadas como una sola sílaba, diptongo. Entonces dice, vamos a ver cómo se forma un diptongo. Un diptongo se forma cuando usted une, cuando hay dos vocales juntas donde está una fuerte y una débil, o una débil y una fuerte, ¿ok? Entonces, cuando se une una fuerte con una débil, entonces estamos haciendo un diptongo. Entonces puede ser una A con una I, una E con una U, una O con una U, ¿ok? Dice que cuando usted une una vocal fuerte o abierta o una vocal débil y cerrada, los diptongos no se pueden separar en la división silábica. Es decir, estas vocales, una fuerte y una débil, se llevan muy bien, se casan. Entonces, por ejemplo, aquí hay una fuerte y una débil en aire, ¿ves? Entonces, en la separación silábica no se separan. Aire. Aquí en viajero, ¿ves? Aquí hay una débil y una fuerte. Entonces no se separan en la división silábica. Viajero. Ciudad, una débil. Aquí sería también, vamos a ver, y U. Aquí hay dos débiles. También cuando es débil con débil, también se hace diptongo. Entonces, este sería ciudad. No se separan, las dos débiles se llevan bien. Ciudad. Cuidado. Una débil y una débil. No se separan. Cuidado. Ahumar. La H no se toma en cuenta. Es como si no existiera. Entonces está la A que es fuerte y la U débil. Entonces sería ahumar. El hiato dice que son dos vocales en la misma palabra que no corresponden a una misma sílaba. Es decir, se separan en la división silábica. Eso es lo que significa el hiato. Que esas dos vocales se separan en la división silábica. Dos vocales en una misma palabra que no corresponden a una misma sílaba. Entonces, vamos a ver cómo se forma un hiato. Resulta que dos vocales abiertas o dos vocales fuertes se pelean, ¿ok? Entonces no pueden estar juntas en la división silábica. Entonces se separan en la división silábica. Josué, esta silábica va con B. Aquí cuando hiciste ese resumen. Vamos a ver. Dice, ejemplos. Leer. La E es fuerte y aquí hay otra fuerte, entonces se separa. Leer. Porque dos fuertes no se soportan. Poema. Una fuerte la O y otra fuerte la E, entonces sería poema. Se separan. Aéreo. La A y la E son fuertes, entonces se separan. A, E, R, O. Aquí también están dos fuertes. María. Cuando las débiles se tildan, se vuelven fuertes, ¿ok? Entonces aquí sería María. Se separan porque son dos vocales fuertes. Aullan. Aquí cuando una débil se tilda, se separan. Entonces yan. Y el triptongo, trip significa tres. Entonces, triptongo es que hay tres vocales, ¿ok? No dos vocales como en el hiato y en el diptongo, sino que hay tres vocales juntas, ¿ok? Que construyen una misma sílaba en una palabra. Por ejemplo, ¿cómo se forma un triptongo? Hay una vocal cerrada, una vocal abierta
y una vocal cerrada. La vocal abierta va en el medio, ¿ok? Abierta, fuerte, lo mismo. Entonces puede ser débil, fuerte, débil. O cerrada, abierta, cerrada, ¿ok? Cerrada y débil es lo mismo. Abierta y fuerte es lo mismo. Y vocal cerrada es lo mismo. Entonces, ¿dónde se encuentra la vocal abierta en el triptongo? En el medio. En el medio de dos vocales débiles o cerradas. Dice que en el triptongo, cuando usted encuentra tres vocales juntas que cumplan estas indicaciones, no se pueden separar en la división silábica. Por ejemplo, miau, ¿ves? Aquí hay una débil, fuerte, débil. Entonces no se separan. Cambiéis, ¿ok? Aquí hay una débil, una fuerte y una débil. Entonces no se separan. Cambiéis. Paraguay. Aquí sería una débil, una fuerte. Y esta I suena como, es como si fuera la de puntito. Sería débil también. Paraguay. No se separan. Buey. Débil, fuerte, débil. No se separan. Ok, ahora vamos a la práctica. Vamos a hacer un complete para responder. Entonces, cuando te digan persona, animal u objeto del cual se dice algo en una oración, vamos a poner sujeto. Lo que se dice del sujeto. Lo que se dice del sujeto es el predicado. Oiga, aquí le están hablando de vocales. Vamos a decir, dos vocales. Acuérdense las vocales A, E, I, O, U. Están hablando de dos vocales pronunciadas como una sola sílaba. Palabra clave. Pronunciadas como una sola sílaba. Entonces, las dos vocales pronunciadas como una sola sílaba es diptongo. Ahora dice, dos vocales, otra vez, en la misma palabra que no, oiga, la palabra clave, no, estas dos vocales no corresponden a una misma sílaba. Nos dice dos vocales en la misma palabra que no corresponden a una misma sílaba, hiato. Ahora pasamos no de dos vocales, sino a tres vocales. Dice tres vocales que construyen una misma sílaba en una palabra, o que la palabra clave aquí son tres vocales que construyen una misma sílaba en una palabra. Las tres vocales que construyen una misma sílaba en una palabra es triptongo. Si te dice, mencione las partes principales de la oración, las partes principales de la oración son sujeto y predicado. Y si te ponen una tercera sería verbo, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las partes principales de la oración? Sujeto y predicado. Dice, la oración se fundamenta con la presencia del... La oración se fundamenta con la presencia del verbo. Sin verbo no se podría hacer una oración. Si te preguntan los tipos de verbos, entonces dicen los tipos de verbos son verbo completo o verbo incompleto, que también se les puede llamar predicación completa o predicación incompleta, lo mismo, pero es más fácil poner así. ¿Cuáles son los dos tipos de verbo? Verbo completo y verbo incompleto. Te pueden poner varias palabras y se tiene que clasificarlas si hay diptongo, hiato o triptongo. Acordémonos que el triptongo tiene tres vocales, que sería una cerrada, una abierta y una cerrada, y no se separan. El diptongo tiene dos vocales, pero es una abierta y una cerrada, y no se separan en la división silábica. El triptongo, el hiato, serían también dos vocales, pero el hiato son dos vocales fuertes. Y las dos vocales fuertes siempre se pelean. Entonces se separan en la división silábica. Ahora te pueden poner ejemplos de oraciones de sujeto omitido o tácito. Es decir, que en esta oración no vamos a encontrar el sujeto. Entonces usted tiene que
sacarlo por inferencia, ¿ok? Entonces, por ejemplo, dice, estuvimos en su casa. ¿Quiénes estuvieron en la casa? No dice, ¿verdad? Comí en un restaurante. ¿Quién comió en el restaurante? No dice, ¿verdad? ¿De quién están hablando? Se fueron al cine. ¿Quiénes se fueron al cine? ¿Verdad? Entonces, como no dice sujeto, son sujeto omitido y tácito. Entonces, ¿cuál sujeto haría falta aquí? Yo estuvimos en la casa, él estuvimos en la casa o nosotros estuvimos en la casa. Entonces, el sujeto omitido sería nosotros. Y el verbo sería estuvimos, que viene del verbo estar. Y el núcleo del sujeto, pues sería el mismo sujeto, el núcleo del sujeto sería igual nosotros, que sería el pronombre. Comí en un restaurante. Ok, aquí tampoco vemos el sujeto, de quién está hablando. Entonces, como aquí no está el sujeto antes del verbo, entonces vamos a decir, yo comí, él comí, ellos comí. No, entonces aquí el sujeto tácito o omitido sería yo. Entonces, ¿cuál es el sujeto de esta oración? El sujeto omitido, yo. El verbo sería comí, ¿ok? Y el núcleo del sujeto, pues sería igual, yo, ¿ok? El núcleo sujeto sería el pronombre que hace falta aquí, yo. Y el predicado es todo esto. Yo comí en un restaurante, entonces el predicado sería todo esto, ¿ok? Porque el sujeto no está aquí, pero todo esto sería predicado, ¿ok? Imaginándonos que aquí estuviera el pronombre que omitieron. Aquí también omitieron el sujeto, dice, se fueron al cine. ¿Quiénes se fueron al cine? Entonces vamos a ver, yo se fueron al cine, no. Él se fueron al cine, no. Nosotros se fueron al cine. Ellos se fueron al cine. Ah, aquí falta ellos. Es un sujeto omitido. Entonces, ¿cuál es el sujeto tácito omitido? Ellos. Y el verbo, fueron. Y el núcleo sujeto sería el pronombre, también que sería ellos. Peleó en el coliseo. ¿Quién peleó en el coliseo? Yo peleó, él peleó o ella peleó. Entonces puede ser él o ella, el sujeto omitido. Y el verbo, peleó. Y el núcleo sujeto sería el pronombre igual. Él peleó o ella peleó. Comieron pizza. ¿Quiénes comieron pizza? Vamos a ver el sujeto omitido. Yo comieron pizza. Usted comieron pizza. Nosotros comieron pizza. Ustedes comieron pizza. Ah, aquí o ellos. Puede ser ustedes comieron pizza o ellos comieron pizza. ¿Verdad? Entonces vamos a poner que el sujeto omitido aquí sería ellos comieron pizza. Y recordemos que el pronombre también es núcleo de sujeto, que sería ellos. Y el verbo, comieron. Tiene la pierna lastimada. ¿Quién tiene la pierna lastimada? No dice. Entonces, como no dice quién tiene la pierna lastimada, el sujeto está omitido. ¿Ok? Yo tiene la pierna lastimada. Él tiene la pierna lastimada. Ajá, puede ser. O ella tiene la pierna lastimada. Entonces puede ser él o ella. Entonces el sujeto omitido puede ser él o ella. Y el verbo tiene que tener. Y el núcleo del sujeto sería el pronombre, que sería el mismo sujeto, él o ella. Ya vimos el sujeto omitido, ¿verdad? Que es el que no se ve en la oración. Ahora vamos a ver el sujeto expreso, que sí lo vemos adentro de la oración. ¿Ve? Entonces, sujeto expreso es el que sí vemos en la oración. María está en la acera. Entonces, ¿quién estaba en la acera? María. Entonces, el sujeto expreso sería María. El verbo, el núcleo del sujeto también sería María, que es la persona. El verbo o el núcleo del predicado, que es lo mismo, sería estaba. Y el predicado sería, ¿qué se dice de María? Que estaba en la acera. Entonces, estaba en la acera es el predicado. El gato de Pedro es muy feliz. ¿De quién estamos hablando? Del gato de Pedro. Entonces, el sujeto es el gato de Pedro. ¿Y cuál es el núcleo del sujeto? El núcleo del sujeto sería gato, que sería el sustantivo. Vamos a ver, dice, vamos a ver el núcleo del predicado, que es el verbo. ¿Cuál es el verbo aquí? Es, porque viene del verbo ser. ¿Ok? Y el predicado es
¿Qué se dice del gato del Pedro? Es muy feliz. Entonces, es muy feliz es el predicado. Dice: la lluvia cae en la montaña. El sujeto, vamos a ver quién es, de quién estamos hablando aquí. ¿De quién cae en la montaña? La lluvia. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De la lluvia. Entonces, la lluvia es el sujeto. El núcleo del sujeto sería un sustantivo o un pronombre. Aquí el sustantivo sería lluvia, que es una persona, animal o cosa. Lluvia. El núcleo del predicado, que es lo mismo que decir verbo, sería cae, que viene de caer. El predicado es lo que se dice el sujeto. ¿Qué se dice el sujeto? Que cae en la montaña. Entonces, cae en la montaña es el predicado. Nosotros cantamos rancheras con Max. Entonces, el sujeto, ¿de quién estamos hablando? ¿Quiénes cantamos rancheras con Max? Nosotros. Entonces, el sujeto sería nosotros. Y como nosotros, bueno, no es un animal, una persona o cosa, pero es un pronombre. Entonces, el pronombre es el núcleo del sujeto. El núcleo del predicado o el verbo, que es lo mismo, sería cantamos. Y el predicado es lo que se dice el sujeto. ¿Qué se dice de nosotros? Que cantábamos rancheras con Max. Entonces, cantábamos rancheras con Max es el predicado. La escuela conoce las leyes. Entonces, ¿de quién conoce las leyes? La escuela. Es de quién estamos hablando. Entonces, el sujeto sería la escuela. El núcleo del sujeto sería un pronombre o un sustantivo, ¿verdad? En este caso, el sustantivo sería una persona, animal o cosa. Aquí sería la escuela, que sería una cosa. Ese es el núcleo del sujeto. El núcleo del predicado es lo mismo que decir verbo. Sería conoce, que viene de conocer. Y el predicado es todo lo que se dice de la escuela. ¿Qué se dice de la escuela? Que conoce las leyes. Ese es el predicado. En el examen también le pueden poner a usted que qué es A, qué es B, qué es C y qué es D. ¿Ok? Entonces usted tiene que fijarse haciéndose las preguntas. Porque a veces no siempre el sujeto está al principio, a veces el sujeto de lo que estamos hablando está al final. ¿Ok? Entonces tiene que fijarse si el sujeto está al principio o está al final de lo que estamos hablando. Aquí el sujeto está al principio, entonces de aquí a aquí le están señalando la libertad. Entonces vamos a leer. La libertad será siempre decidir y actuar. ¿De quién estamos hablando? De la libertad. Entonces, la libertad, que sería la letra B, sería el sujeto. Vamos a ver qué es la letra C. Será es el verbo, entonces entonces sería verbo. Siempre decidir y actuar. Entonces, ¿qué se dice del sujeto? Vamos a ver. Será siempre decidir y actuar. Entonces, este sería el predicado. Entonces, la D es el predicado. Ok, entonces tiene que fijarse. Y la A sería el núcleo del sujeto, esta palabrita, porque es un sustantivo o un pronombre lo que tenemos que poner. Y así sucesivamente usted tiene que ir identificando las partes de la oración. Y hasta aquí el repaso de español.